va a haber una actividad sobre este tema, pero es grupal, ¿ya? En sus grupos de la monografía van a trabajar, ¿ya? Entonces, primero avanzaremos. En este capítulo vamos a avanzar los fármacos antidiabéticos, ¿sí? Pero para eso vamos a recordar rápidamente los tipos de diabetes que existen, ¿no? Tal vez y en alguna materia ya lo han llevado y aquí solo les muestro un resumen, ¿no? Cuando hablamos de diabetes tipo uno, el páncreas no produce insulina, ¿no? Esta es la hormona encargada de convertir el azúcar y los almidones en energía. Esta ausencia de insulina obliga al paciente a inyectársela, por eso también se le llama insulino dependiente, ¿sí? Suele darse en personas jóvenes menores de 40 años, ¿ya? Ahora, vamos a la tipo 2, ¿no? La del páncreas produce insulina, pero no funciona como debería, por lo que el azúcar en sangre se aumenta, ¿no? Demasiado. Entonces, hiperglucemia, ¿sí? El paciente debe alimentarse sanamente, hacer ejercicio y seguir su medicamento si es que se lo recetan, ¿no? A veces hay pacientes que solo con la dieta y el ejercicio pueden manejar su diabetes tipo 2, pero hay otros que no. Entonces a esos pacientes su médico tratante, que en este caso sería un endocrinólogo, le receta su medicación, ¿ya? Este tipo suele darse en personas mayores de 40 años. Y el tercer tipo que tenemos es la diabetes en el embarazo, ¿no? Entonces, suele pasar que en el embarazo, a veces algunas mujeres se desencadena esta diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque suben de peso, ¿sí? No mantienen, digamos, controlable razonablemente el peso, ¿no es cierto?, del embarazo y les produce diabetes, ¿no? Y también puede nacer el bebé, ¿no? De una diabética, también diabético, ¿no? Generalmente son bebés más grandes, ¿sí? Entonces, hay que tener también cuidado en ese estado, ¿no? De la mujer, ¿ya? Entonces, ¿por qué estudiamos estos fármacos, no? Primero, porque la diabetes es una de las enfermedades de base con la que más puede venir nuestro paciente a la consulta clínica. Segundo, porque es importante conocer el protocolo de atención, ¿no? Cuando me refiero a protocolo en la diabetes, tengo que primero definir si es un paciente diabético controlado o un diabético no controlado, ¿no? El diabético no controlado no va a saber ni siquiera qué valores tenía hace un mes de su glucosa, ¿sí? En cambio, un controlado sí, porque lleva un registro, tiene un glucómetro, como cuando nosotros hemos hecho la prueba, ¿no? En práctica, el glucómetro lo tiene, las tiras la tiene, las lancetas, aprende a tomarse el mismo y lleva, ¿no? Su registro. ¿Ya? Entonces también cumple con su medicación si está medicado, ¿no? Si no, con su dieta y su ejercicio. O el insulino dependiente que cumple su dosis o su dosis en el día que él está manejando, ¿no es cierto? Ya, entonces puede ser peligroso para nosotros atender a un no controlado. ¿Por qué? Porque esta enfermedad produce, primero, más caries, vamos a encontrar en cavidad intraoral, mayor producción de placa bacteriana, o sea, cálculos dentales, y eso puede producir una periodontitis grave o severa. Segundo, serostomía y retardación en la cicatrización, ¿no? Entonces, nosotros
debemos de conocer justamente estos fármacos que toma este paciente controlado, ¿no es cierto? Y cómo va a afectar o cómo va a ser nuestro comportamiento en la consulta odontológica, ¿ya? Bueno, esto es igual, el cuadrito está resumido en esto, solo que en algunos libros, la diabetes mellitus, ¿no? Se abrevia DM, que es un trastorno metabólico generalizado, o perdón, caracterizado por la hiperglucemia, ¿no? Que es el aumento de la glucemia, la glucosuria, que en la orina podemos encontrar igual azúcar, la hiperlipidemia, ¿cierto? Que ya es el tejidos ácidos grasos malos, ¿no? Que eso ya, si se recuerda un poquito en metabolismo y bioquímica, hemos llevado HDL, LDL, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las grasas buenas, las malas? ¿No es cierto? Y el balance nitrogenado que puede ser negativo y a veces puede haber la catonemia, ¿no? Entonces, esto es igual lo mismo, ¿no es cierto? En lo del cuadrito, digamos, resumido, ¿no? Pero también aquí vamos a decir que el exceso de hormonas hiperglucemiantes, como el glucagón, también la obesidad lleva a estas enfermedades, ¿no es cierto? Sí. En el COVID hemos visto que la mayoría, pues, hemos subido de peso, ¿no? O sea, rara es la persona que se ha mantenido con su peso, ¿no? Entonces, ese es el factor principal, ¿no? Primero, digamos, el sobrepeso, la obesidad y pues aparece la diabetes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con estos detalles en la historia clínica del paciente. Vamos a referirnos a la insulina que ese paciente se inyecta, ¿no es cierto? Esta es la hormona hipoglucemiante, que quiere decir que disminuye, ¿no? La glicemia en sangre y es sintetizada en las células de los islotes pancreáticos de Langerhans, ¿no? Es un polipéptido de dos cadenas que tiene 51 aminoácidos, eso en su química, ¿no? Estamos hablando de su origen y su química, que es y químicamente que contiene, ¿no es cierto? En condiciones basales, el páncreas humano secreta una unidad de insulina por hora. Después de las comidas, esta cantidad va a aumentar, ¿no? Va a ser secretada y es mucho mayor, ¿no? Las unidades ya no es una, puede ser, depende también cuánto vaya a comer ese paciente, ¿no? Las acciones de la insulina, por una parte, el efecto global es favorecer al almacenamiento de energía, ¿no? Su acción más importante es producir hipoglicemia. Hipoglucemia o hipoglicemia es lo mismo, por favor. No tiene que haber dudas cuando leemos un libro o un artículo, es lo mismo, ¿ya? Favorece el transporte de glucosa a través de la membrana celular y altera la actividad de las enzimas que intervienen en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y las proteínas del hígado, músculo y tejido adiposo con el fin de reducir la glucemia y así evitar una elevación de los niveles de ácidos grasos, el aumento de la producción de cuerpos cetónicos y la degradación de proteínas observados en el estado diabético. El término se realiza en segundos o minutos y se las denomina de acción rápida, ¿no? Generalmente cuando el paciente tipo 1 es medicado, ¿no? Con la insulina, se recomienda que el endocrinólogo le enseñe, ¿no? A colocarse por primera vez esa insulina que nosotros más o menos por culturas vemos que es en el vientre, ¿no? Pero también tiene una angulación
esa jeringuita para inyectarse, ¿no es cierto? ¿Y por qué debería, o sea, la primera dosis enseñarle el endocrinólogo y ver qué pasa? Porque son raros los casos, pero se han encontrado también que hay pacientes que pueden ser alérgicos a la insulina, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación que se hace, ¿no? Ustedes no van a enseñarle porque ustedes no son el médico, ¿no es cierto? Pero debemos conocer. La insulina entonces ejerce sus acciones metabólicas, como nos está diciendo, en todos los tejidos, pero también hay otras eh, insulinas que son de acciones intermedias, ¿no? Unas son rápidas y estas son intermedias porque tienen una latencia de pocas horas, ¿sí? Entonces, además, esta insulina ejerce efectos a largo plazo sobre la multiplicación y la diferenciación de las células. Dentro del mecanismo de acción, esta insulina actúa sobre los receptores específicos localizados en la membrana celular de casi todas las células que ya hemos dicho. El hígado y las células adiposas son muy ricos en ellos y la unión de la insulina a las subunidades alfa inducen agregación e internalización del receptor junto con las moléculas de insulina fijadas, ¿no? Que están presentes en nuestro organismo. ¿Cuál es el destino de esa insulina, no? Se va a distribuir solo en el espacio extracelular. Estamos hablando de su farmacocinética aquí, ¿no? Como se trata de un péptido, es degradado en el tubo digestivo si se administra por vía oral. Y la insulina inyectada o liberada por el páncreas es metabolizada fundamentalmente en el hígado y en menor medida en el riñón y los músculos, ¿no? Entonces, otra vez recalcamos que todos los fármacos que estudiamos, ¿no? Dentro de su farmacocinética y el ATME, siempre tenemos que recordar que el hígado es importante que esté sano, ¿no? Porque es como nuestro laboratorio, ¿no? De nuestro cuerpo donde se metabolizan la mayoría de los fármacos. Y el riñón es por el órgano por el cual se va a excretar, si no es toda la droga, parte de la droga, ¿no? Entonces también tiene que, pues, estar bien, ¿no? Y en este caso también dice por los músculos, ¿no? Eh, Dentro de los preparados de esta insulina tenemos las estándar que derivan del páncreas bovino y porcino, ¿no? Estamos viendo que de animalitos sí se puede obtener esta insulina. Regularmente se administran 2 a 3 veces por día. Se la ha modificado agregándole zinc con protamina o sin ella para lograr preparados modificados o retardados de absorción lenta y de acción prolongada, ¿no? Esa es una opción, pero esto ya su médico endocrinólogo le va a recetar. Y ahí tenemos la imagen de las insulinas humanas, ¿no? Ahí estas son altamente purificadas, están especialmente indicadas en las siguientes situaciones como resistencia a la insulina, alergia a los preparados, ahí está justamente, ¿no? A los preparados convencionales o estándar, puede haber un paciente que sea alérgico. La lipodistrofia en el sitio de inyección durante el embarazo, administración de insulina a corto plazo a diabéticos para ayudar a sobrellevar alguna situación de alguna operación, cirugía, traumatismos, infecciones, ¿no? Entonces ya hemos visto dos tipos que puede inyectarse el paciente, ¿no? Ahora, las reacciones a esta insulina puede producir hipoglucemia, que es lo que realmente queremos, ¿no? Con este fármaco. Y esta es la reacción más frecuente y la más grave, ¿no? El tratamiento se refiere a administrar, o sea, ¿por qué es grave?
This meeting is being recorded. Ya. Entonces volvemos, ¿no? Estábamos diciendo que, ¿qué va a producir hipoglicemia? Pero esta es, o sea, es justamente la acción, ¿no es cierto?, que queremos que se produzca en el paciente. Ahora, puede ser grave, ¿por qué? Porque algunos pacientes piensan que solo con la medicación, o sea, solo con inyectarse basta para que su nivel de glicemia esté en lo normal y suelen saltarse algunas comidas, ¿no? El diabético no debe saltarse las comidas, más o menos 3 a 4 horas debe ingerir algún alimento sano, ¿no? Es decir, no, vamos a decir, chocolates, ¿no es cierto? Eh, que pueda ingerir por su dieta para mantener ese nivel de glucosa en sangre. ¿Alguien recuerda cuánto es el valor de glucosa en sangre normal? Sí, doctora, ¿Cuánto es? de 70 a 110 miligramos de cilitro. Eso, muy bien, gracias. Insulina. Ujú. Ya, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Mantener con la medicación, con la dieta, etcétera. Pero a veces algunos de los pacientes solo piensan y dicen, ah, pero con lo que me inyecto ya está, ¿no? O sea, me va a bajar el azúcar y ya va a estar en lo normal, ¿no? Y entonces se saltan comidas y luego hay picos pues ya que están demasiado bajos porque no han comido nada de hipoglucemia, que tampoco es bueno, o sea, bajar más de lo normal, como su compañera ha dicho, ¿no? Entonces, cuando hay esa situación, ¿no? Que es grave, el tratamiento nos dice que se refiere a administrar glucosa por vía oral. Existen algunos sachets, ¿no? Que vienen con glucosa oral, ah, por vía oral, perdón, glucosa en gel, ¿no? No sé si lo han visto tal vez en una participación de ciclismo, por ejemplo, internacional, en tenis, ¿no? Se sientan y toman líquidos, a veces ese gel, ¿no? Igual que es glucosa
en gel por vía oral. Ahora también hay por intravenosa cuando ya el caso es muy grave, ¿no? Lo cual revierte con rapidez los síntomas. Ahora, este gel no es como ir a comprar a la tienda, véndame 10 panes, ¿no es cierto? Ya no es tan fácil de encontrar, pero si tú no tienes en tu consultorio este gel, ¿no? Esta glucosa, pues puedes darle algo dulce a tu paciente, ¿no? Si tomas gaseosa, pues gaseosa, agua con bastante azúcar, ¿no es cierto? Para que reaccione este paciente, porque se ha disminuido mucho la glucosa en sangre, ¿no? Ya, entonces, para que se reviertan, ¿no? Estos síntomas. También puede existir reacciones locales como tumefacción, eritema, hormigueo, sobre todo al comienzo del tratamiento, ¿no? Hasta que se acostumbre un poco el paciente. Es infrecuente la alergia que se debe a proteínas contaminantes, por eso les digo, es muy raro, o sea, muy raro, por eso dice infrecuente, y que haya también una urticaria, un angioedema caracterizado de la alergia y se vaya a algo más grave que sería una anafilaxia, ¿no? Por eso es muy infrecuente, ¿ya? Entonces, muy infrecuente, ¿no? Entonces, difícil que, digamos, que tal vez, no sé, conozcamos a alguien que ha hecho esta reacción a la insulina que le han dado de tratamiento por ser insulino dependiente, ¿no? Bueno, ya hemos revisado entonces la insulina, que era un hipoglucemiante, pero ese era inyectable, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los hipoglucemiantes orales, ¿no? Y como recordamos, la práctica tal vez de fisiología, como ya habíamos dicho, un paciente diabético se controla. Tiene el aparato que es el glucómetro, tiene la tira, tiene la lanceta, ¿no es cierto? Lleva un registro, conoce, ¿no es cierto? Más aún si vive ya con esta enfermedad varios años, ¿cierto? Ustedes también los conocen, ¿no? O sea, lo conocen al aparato, a la tira, le conocen cómo se debe hacer y también a veces se necesita en la consulta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puedo desconfiar, ¿no? O sea, en el relato de ese paciente que a lo mejor recién estás entablando esa relación odontólogo-paciente, te queda dudas, ¿no? De su enfermedad, ¿no? Y no sabes realmente si está, pues, controlado, ¿no es cierto? Y hemos dicho que es peor atender a un no controlado que a un controlado, ¿no es cierto? Ya, entonces puedes también tomar tú la glucosa en sangre, ¿no? A lo mejor, digamos, es tu primer paciente de las 8, le preguntas, ¿has desayunado? A lo mejor te dice sí, a lo mejor te dice no, entonces tomas la glucosa, ¿no es cierto? Lo más acertado es que sí haya desayunado, ¿no? Porque si no, en la atención se nos puede desmayar incluso, ¿no? Desvanecer en el sillón y no sabemos por qué es, ¿no? Sino que había sido porque no ha desayunado antes de venir a la consulta, ¿no es cierto? Entonces, en esos pacientes también podemos nosotros, como en la práctica, tomarle al paciente su valor antes de empezar la consulta, ¿no? Para que no tengamos complicaciones. Ya eso un poquito recordando esta imagen y vamos a hablar de estos hipoglucemiantes, ¿no? Que están indicados justamente en la diabetes tipo 2 cuando no está controlada la dieta y el ejercicio, como habíamos dicho, ¿no? Estos pacientes que están prescritos, pues son de edad mayor a 40 años, como habíamos recordado en la primera diapositiva, en el momento del comienzo de la enfermedad, ¿no? La obesidad en el momento de la consulta, entonces ahí ya no veo sobrepeso, ¿no ves? No, es que está gordito, no. O
sea, ya veo obesidad. ¿Se acuerdan que hemos llevado obesidad tipo uno, tipo 2? Entonces, estoy empezando mi consulta y yo tengo que definir si está en obesidad tipo uno, tipo 2, ¿no? Incluso puedo sacar el índice de masa corporal, que ustedes ya igual lo han hecho en la práctica, ¿no es cierto? La duración de la enfermedad también es importante este aspecto. ¿Cuántos años ya este paciente vive con esta enfermedad? ¿No es cierto? ¿Sí? Obviamente, cuantos más años haya, o sea, esté viviendo este paciente con esta enfermedad, también va a desencadenar ciertas manifestaciones en el paciente, ¿no es cierto? Sabemos que la diabetes a veces es como dicen, es una enfermedad silenciosa, ¿no? Que no se da cuenta el paciente, pero ¿por qué? Porque empieza a afectar a su vista, ¿no es cierto? Puede empezar con visión, o perdón, ceguera nocturna, que en la noche, digamos, no ve bien las cosas, no puede ver, digamos, el minibús, no puede abrir su puerta de calle con sus llaves, ¿no es cierto? Esa dificultad así que le ciega en la noche, esa ceguera nocturna, y generalmente la diabetes afecta, ¿no? A los ojos, ¿no? Y entonces, cuantos más años, obviamente puede incluso ir perdiendo la visión, ¿no es cierto? Este paciente. Ya, eso es importante, ¿no? Afecta también a los riñones. Varios pacientes con diabetes que ya han vivido muchos años con esta enfermedad, aunque, digamos, hayan sido controlados, pues llega un momento que afecta al riñón y tienen que ser candidatos para diálisis, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Para nosotros darnos cuenta cuánto tiempo ya lleva con con su enfermedad y cómo la está llevando, ¿no es cierto? Sí. No se olviden que a veces el paciente, cuando se le ha subido, le han detectado y le hacen los exámenes de sangre, que uno puede ser glucosa en ayunas, en laboratorio, otro puede ser la hemoglobina glucosilada, que ese sí es un examen más completo que te da la referencia de la glicemia en los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, es importante conocer estos dos exámenes para, para saber, ¿no? Realmente cuánto está, porque, a ver, el de ayunas puede ser un falso negativo, ¿no ve? O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces el paciente dice, tengo tal fecha examen de laboratorio y si no está bajo, mi doctor me va a reñir, diga, ¿no ve? Generalmente las personas mayores dicen así. Entonces dice, ay, no, voy a comer 5 días antes, voy a estar en dietita, ¿no? O sea, voy a tomar agüita, ¿no? Entonces me voy a cuidar. ¿Para qué? Para que salga un valor falso negativo. ¿Ve? Sí, ya, entonces el que es más importante aquí es la hemoglobina glucosilada, que ahí no te puede mentir el examen y te da la referencia de 3 meses, ¿no? Cómo ha ido esa glucosa. Ese es más importante, ¿ya? Otra cosa es la glicemia, bueno, en ayunas, como que hemos dicho, mayor a 200, obviamente es hiperglucemia, pero a veces cuando el paciente ya con estos medicamentos, la dieta, el ejercicio, baja a lo normal, como nos ha dicho Natalie, ¿no? Pien- Piensa que él ya se curó de la diabetes. Hay muchos pacientes que dicen, yo, doctora, tenía diabetes, ¿no? Y tú le miras y te dice, sí, una vez me ha subido, así, ¿no? Más, digamos, mayor de 200, pero después me han dado unas pastillas. Y ya después con eso, ya nunca más me han subido, ¿no? Y sí me hacen controles, puede ser, digamos, en su caja de salud, pero no es que se ha sanado, ¿no ve? Sí, o sea, no nos sanamos de la diabetes.
¿no? Sino que controlamos el valor de la glicemia. Pero es igual que la hipertensión, la diabetes. Una vez que te sube, ya eres hipertenso, ¿sí? Un episodio así de hipertensión, ya eres hipertenso, ¿cierto? Aunque después ya te den pastillas para manejar tu presión arterial, lo mismo que en la diabetes, sigue siendo hipertenso, sigue siendo diabético, ¿no es cierto? Y a veces eso no es lo que entiende el paciente, entonces por eso es que les puede referir que tenía diabetes y ahora ya no tiene, que está curado, ¿no es cierto? Ya, pero eso ustedes ya lo van a interpretar, ¿no? No van a ir donde sus docentes y van a decir, este doctor, doctor, este es mi paciente, lo presentan y quiero trabajar en este paciente, tal cosa, pero tenía diabetes y ahora no tiene, ¿no? Entonces te va a mirar con cara de que, a ver, ¿qué es la diabetes? Y te va a decir, si en 10 minutos no me contestas qué es, qué tipos, los valores, etcétera, o sea, no vas a trabajar sobre tu paciente. ¿Ve? Entonces, tienes que defender tu paciente, ¿ya? Entonces es importante eso, ¿no? No todo lo que el paciente dice, uno lo transmite tal cual, ¿no ve? O sea, no podemos decir que se ha curado la diabetes, ¿no? Controlado es diferente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a esto y el requerimiento de insulina mayor a 40 unidades en el día. También es importante reconocer este aspecto porque decíamos que cada hora producimos una unidad, ¿no? Y si, digamos, comemos, se va a producir un poco más, obviamente, de esa unidad mayor. ¿No? Por eso hay el requerimiento de insulina, ¿no? Que dice ahí 40 unidades al día. Entonces, teniendo todos estos aspectos en cuenta, ¿no? Tenemos las implicaciones en odontología. Esta diabetes mellitus se asocia con una mayor incidencia de trastornos odontológicos, como les había mencionado al principio, ¿no es cierto? ¿Por qué nos debe de interesar este tema? ¿Qué fármacos toma? ¿Y cómo vamos a manejar a este paciente, ¿no? Entonces, lo que encontramos es, o sea, múltiples caries, enfermedad periodontal, infecciones bucales y otros, ¿no? También serostomía también está dentro de esto, ¿no? También eh, la, la cicatrización va a tardar un poco más que en un paciente sin diabetes, ¿no? Por lo general, las extracciones dentales y otros procedimientos simples bajo anestesia local no plantean ningún problema especial en los diabéticos. Por favor, esta oración tiene que acordarse bien porque muchas veces, hasta en grado, he escuchado, ¿ve? Ah, no, al diabético no se le pone anestesia. Y entonces, ¿cómo haces la exodoncia si no le pones anestesia? ¿Le extraes con dolor? ¿No ve? ¿Sí? Entonces, a veces no piensan lo que están diciendo, ¿no? O sea, el paciente diabético, como dice aquí en procedimiento simple, una exodoncia simple, no estamos diciendo compleja, ¿no ven? Un tercer molar retenido, estamos diciendo simple, puede ser un resto, puede ser una fractura de un diente, etcétera. La realizamos con anestesia local, ¿no? Esto no produce un problema en el diabético siempre que, ahí está, ¿no? Siempre que los niveles de glucemia estén bien controlados, o sea, que este sea un paciente controlado, ¿no es cierto? Controlado, no un paciente que no sea no controlado. Ahí ya me estoy arriesgando a otras situaciones, ¿no? Complicaciones con mi exodoncia. Entonces, no hay ningún problema. Si está controlado, puedo utilizar lo mismo que en un paciente normal, la anestesia, los tiempos, etcétera, ¿ya?
Si un diabético tratado con insulina o con los hipoglucemiantes orales van a omitir comidas después de un procedimiento odontológico, se debe tener cuidado de que no presente hipoglucemia. Sí, la mayoría de nosotros que hemos ido al dentista, aunque sea una obturación, ¿sí? O que me han limpiado caries, pero sigue profunda y me han vuelto a poner algún medicamento ahí provisional. ¿Qué te dice el odontólogo? ¿No ve? No coma una hora, porque se puede salir ese medicamento que te han puesto, ¿no es cierto? ¿Sí? O si te han puesto la restauración, igual, ¿no? O sea, puede salirse si tomas líquidos, etcétera, ¿no? Fracturarse si comes algo muy duro, etcétera. Entonces, en este paciente, ya sea con insulina o con hipoglucemiantes que va a utilizar, ya sea tipo uno tipo 2, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que decirle, venga, ¿no? Qué sé yo, tomando su tecito, viene para que yo le voy a citar a las 6 para que atenderle, porque ahí no se va a bajar su nivel de glicemia, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque le voy a decir, no va a comer una hora, ¿no? Entonces, digamos, hasta su cena no va a comer, pero está bien, no se va a descompensar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que, o sea, programar la cita odontológica, ¿no es cierto?, en el día, de acuerdo a las comidas, a su ocupación, a su estrés, porque también el estrés desencadena aumento de la glicemia, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es un protocolo, ¿no? Es un protocolo que se debe hacer, que debemos tener en cuenta, ¿ya? Para procedimientos más extensos o los que se practican bajo anestesia general, eso ya es un hospital, en una clínica, ¿no? Es conveniente controlar, dice, los niveles urinarios y sanguíneos de glucosa y cubrir el periodo perioperatorio con insulina corriente inyectada por vía subcutánea, ¿no? Los diabéticos graves o no controlados pueden recibir una infusión por vía intravenosa de insulina corriente junto con solución de glucosa al 5%, ¿no? Por eso también hay el suero con glucosa, ¿no? ¿Sí? Hay suero con glucosa si es que necesita el paciente y hay suero sin glucosa porque tal vez no necesita el paciente glucosa en su cuerpo, ¿no es cierto? Ya. Los diabéticos en particular, si están mal controlados, deben recibir profilaxis antibiótica para los procedimientos odontológicos. Después de este tema, bueno, ya vendría lo que son antibióticos que vamos a llevar tanto para bacterias, hongos, virus, ¿no? En odontología y con eso ya se termina nuestro semestre, ¿no? Entonces, cuando me dice profilaxis antibiótica, me está diciendo prevención, ¿no ve? Estamos previniendo que no se me vaya a complicar, digamos, esa exodoncia simple con una infección. Entonces, en estos pacientes, igual, el protocolo, digamos, tengo esa pieza fracturada y tengo que extraerle. Es diabético, ya, pero es controlado. Bueno, no importa, igual tienes que ver la hora del día, ¿no? Si va a comer antes, si se ha inyectado, a qué hora se inyecta, si toma su medicamento, a qué hora toma su medicamento, ¿no es cierto? Pero también recibir antibióticos. Si recuerdan la última vez que nos hemos visto en la pizarra y su compañero ha mandado fotografías de la receta, hemos dicho que los antibióticos se recetan 7 días, la mayoría, ¿no ve? Entonces, cuando yo hago profilaxis, ¿qué quiere decir? Que al cuarto día del tratamiento, que ya está tomando el antibiótico,
puedo hacer mi extracción sin ningún problema porque ya esos antibióticos están circulando en el cuerpo del paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, no, doctora, es que este paciente quiere que hoy día le saque porque se va a viajar, ¿ve? Y, digamos, es viernes y no puede volver. Y yo necesito esa exodoncia. Ah, también puedes darle una dosis más elevada, ¿no es cierto? De el antibiótico que vas a utilizar, digamos, de la amoxicilina, que la dosis usual es 500 miligramos cada 8 horas, puedes darle hasta 2 gramos una hora antes de extraerle, ¿no? Porque así esa cantidad, esa dosis que se llama de ataque, ¿ve? Como dosis profiláctica, igual, como es elevada, ya a la hora va a entrar en el sistema del paciente y tú puedes realizar esa extracción, digamos, ¿no? De urgencia porque no te deja más opción, ¿no es cierto? Ahora, si no realizas profilaxis, ahí sí se te va a complicar porque el paciente que dice, ¿no ve? La pieza que usted me ha sacado se ha infectado, o sea, como que te echa la culpa a ti de que esa pieza se ha infectado porque tú le has sacado, ¿no? Entonces te echa la culpa si se infecta, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya, hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Está todo claro? ¿Está claro? Sí, Doc. Doc, Sí, ya, entonces estamos entendiendo. Bueno, gracias, Renata. Ya, entonces, seguimos, ¿no? Estas drogas hipoglucemiantes orales que reducen la glucosa, ¿no es cierto? Vamos a tener dos grupos, ¿ya? Y el primer grupo se llama sulfonilurias, ¿no? Sulfonilurias, se lee así, ¿ya? Su acción importante es el descenso del nivel de glucemia en pacientes normales, también diabéticos tipo 2, pero no en diabéticos tipo 1, ¿sí? Estas provocan una liberación de insulina, perdón, una liberación rápida de insulina del páncreas, actúa sobre los receptores de las sulfonilurias de la membrana de las células beta del páncreas y causan despolarización por disminución de la conductancia de los canales de potasio sensibles a ATP. Esto aumenta la entrada de calcio con desgranulación y liberación de insulina, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? De este grupo que hace su acción, ¿no? Y los efectos adversos. Ahora, ¿cuáles son de efectos adversos de estos fármacos, ¿no? Hipoglucemia, ¿no? Obviamente, o sea, que se vaya al extremo, ¿no es cierto? ¿Ya? Efectos colaterales inespecíficos como vómitos, flatulencia, diarrea, estreñimiento, perdón, cefalea, parestesias, aumento de peso, hipersensibilidad, eritemas, fotosensibilidad, púrpuras, leucopenia transitoria y rara vez agranulocitosis. Sí, esto es algo que se puede presentar en el paciente. Además, ya hemos dicho, el tipo 2 es mayor de 40 años, ¿no ve? ¿No es cierto? Ya. La clasificación tenemos de primera generación y de segunda generación. En cada generación hay uno bueno, que escuchamos más que utiliza las cajas de seguro. Por ejemplo, de primera generación tenemos la tolbutamida y la clorpropamida, ¿no? Cuando hacemos historia, generalmente nos dicen a veces que toma clorpropamida, ¿no? Y los de segunda generación, la glibenclamida es lo que más igual, ¿no? Recetan en los
seguros, ¿no? Entonces, ya sea esta o esta, estamos hablando de lo mismo, ¿no ve? Sulfonilurias hipoglucemiantes orales, ¿ya? O sea, aquí también solo les he puesto los más conocidos y también los más usados, ¿no? Entonces, en segunda generación, aparte de la glibenclamida, también hay la glipizida, gliclazida y la glimepirida. Ahí está, ¿no? La glibenclamida, fíjense aquí, tabletas, 30 viene de 5 miligramos. Bueno, esto, o sea, esto no es que van a recetar ustedes, pero tengo que saber qué está tomando mi paciente, ¿no ve? ¿Sí? ¿Qué está tomando? ¿Cada cuánto está tomando? ¿Sí? Eso es importante, ¿ya? Ahora, el segundo grupo, bueno, ya adelantadamente estamos viendo aquí la metformina, ¿sí? Que también viene en tabletas, ¿no? Pero este tiene 500 miligramos, ¿sí? Esta tenía 5, esta, ya. Entonces pasamos al segundo grupo. El segundo grupo se llama biguanidas. Entonces, el primer grupo era sulfonilurias, teniendo dos grupos de primera generación y segunda generación. Ahora tenemos las biguanidas, donde está la metformina, que es la más representativa también y que igual en los seguros les dan a los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Y dentro de su farmacodinamia, pues causan, dice, escasa o nula hipoglicemia en personas no diabéticas. No se conoce con claridad el mecanismo de acción, no causa liberación de insulina, pero la presencia de cierta cantidad de insulina es necesaria para su acción. Entonces, dentro de efectos colaterales, los más frecuentes son dolor abdominal, anorexia, náuseas, sabor metálico, diarrea leve y cansancio. Esta metformina no produce hipoglucemia, excepto en caso de sobredosis, ¿sí? Hipo, ¿no? O sea, los otros sí, ¿no? Decíamos que sí puede bajar mucho si se salta las comidas. Esto solo en sobredosis, o sea, varias tabletas recién va a producir, ¿no? Pues esa hipoglucemia que nos puede asustar, ¿cierto? Ya. Entonces, hasta ahí los hipoglucemiantes orales, ¿no? Que toma por la boca. Ahora, dentro de los hiperglucemiantes vamos a tener el glucagón, ¿sí? La hormona hiperglucemiante glucagón es un polipéptido y es secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, ¿sí? Eso en cuanto a su origen y su química, ¿sí? La glucosa tiene efectos opuestos sobre la liberación de la insulina y del glucagón, es decir, que la hiperglicemia inhibe la secreción de glucagón. El glucagón es hiperglicemiante y la mayoría de sus acciones se oponen a las de la insulina, ¿no? O sea, son opuestas a lo que hemos mencionado hace rato. Causa hiperglicemia fundamentalmente, perdón, por aumento de gluconeogénesis y glucogenólisis hepáticas. En la supresión del uso de la glucosa por el músculo y el tejido adiposo es una contribución modesta que hace esta hormona. Dentro de las indicaciones se puede administrar glucagón para contrarrestar la hipoglucemia insulínica como medida rápida y en ocasiones para estimular el corazón en un shock cardiogénico. Entonces, ¿qué me está diciendo hace rato las biguanidas? ¿Lo ve? Estamos diciendo que no actúan sobre los insulinodependientes, ¿lo ve? Pero aquí el glucagón sí puede actuar sobre el insulino dependiente que tiene hipoglucemia. Eso hay que entender, ¿no? En este tema.
¿ya? Y esto es para el manejo, ¿no? No es que nosotros manejamos la insulina, el glucagón, o tenemos, ¿no? Sino para nuestra historia, para nuestro protocolo, para manejar esos pacientes, ¿no? Diabéticos, ¿ya? Entonces, la presentación del glucagón viene así, ¿no? Parecido a la de la insulina, porque la insulina también viene así, a veces en un sachet. Aquí está, pero este es glucagón, ¿sí? La jeringuita, el medicamento, y como ven aquí, se carga y se inyecta, ¿cierto? Sí, aparte obviamente del vientre, como ven aquí, aquí se puede colocar en el muslo de las piernas, ¿no es cierto? Sí, ahí está, ¿no? Y lo están colocando. ¿Y cómo debe ir la agujita? Formar 90 grados con el músculo, ¿no? 90 grados, como lo que hemos aprendido en la intramuscular, ¿ya? Entonces, hasta ahí es el tema, es, es corto, ¿no es cierto? Para su cultura general. Ahora, lo que estoy viendo es que, como ayer me decían de la plataforma,